Muy bien, voy a leer el libro de Mateo, capítulo 28, versículos 18 y 20. Dice así: Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo, en la tierra. Por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El título de esta noche, ¿no es cierto?, de este Teosum, Jesús y la misión. Y le voy a pedir a la hermana Elsie, por favor, que tenga la bondad de orar por nuestro hermano Felipe para que él pueda exponer el tema en esta noche. Amén, amén, hermanitos, por favor. Entonces, inclinemos nuestro rostro y vamos a decirle: bendito Dios y Padre, excelso, Rey de Reyes y Señor de Señores, Padre bueno, nos permites en esta noche poder conectarnos para buscar de tu palabra, para crecer espiritualmente a través del mensaje que nuestro hermanito Felipe tiene para nosotros. Padre nuestro, bendícelo, bendícelo grandemente. Por favor, que lo que fluya de sus labios sea lo que tú quieres decirnos esta noche, Señor. Padre bueno, bendice a nuestros hermanos que están conectados, así como los que no lo han podido hacer, Dios mío. Acompáñales en cualquier circunstancia que estén. Te rogamos todo esto en el sagrado nombre de tu Hijo amado, nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermano Felipe, adelante. Gracias, hermana Eliana, gracias, hermana Elsie, y gracias a cada uno de ustedes, mis queridos hermanos, por darse el tiempo, por estar acá, por conectarse. Es un gusto nuevamente poder tener el privilegio, ¿no?, de compartir la palabra y así como lo hemos estado haciendo todos estos martes, estudiar acerca de Jesús. Qué maravilloso ha sido estudiar todas estas lecciones, estos pasajes que nos van recordando el gran amor del Señor y que sin duda Dios nos va hablando a través de estos mensajes que hemos tenido estos martes, ¿no? Entonces estoy muy agradecido del Señor por darnos esta oportunidad de poder estar conectados también a pesar de la distancia, a pesar de que estemos lejos, incluso desde otro país, así como está la hermana Maylin, el pastor José Salvador. También es grato, ¿cierto?, también tenerles acá y compartir. Y así también vemos lo extensa que es la familia de Dios y cómo podemos compartir y también llegar a otros lugares a través de las plataformas que el Señor nos permite. Bien, vamos a estudiar entonces, así como mencionó la hermana Eliana al principio, vamos a estudiar el tema de esta tarde, el tema que nos convoca. Hemos estado estudiando acerca de Jesús y diferentes aristas, ¿no? Temas muy bonitos. Y esta noche, esta tarde, vamos a estudiar acerca de Jesús y la misión. Un tema muy importante. Estamos, cierto, viendo casi de manera paralela lo que fue, cierto, el nacimiento de Jesús, su ministerio, lo que él tuvo que hacer, diferentes cosas como el llamado que le dio a sus discípulos, los últimos momentos que tuvo con ellos cuando estuvo en la cruz, y ahora vamos a ver la misión que hizo Jesús y que también nos encomendó y nos dejó a nosotros. Ya nosotros hemos, como les mencioné, ido de forma paralela con la vida de Jesús, con el ministerio de Jesús y analizando, ¿cierto?, todos estos eventos de manera cronológica y a la luz de lo que dicen los diferentes evangelistas. Ya al finalizar cada uno de los evangelios nos encontramos con que Jesús resucitó y se aparece, se encuentra nuevamente con sus discípulos y les empieza a hablar nuevamente, les empieza a dar mensajes de consuelo, de ánimo y también les va dejando una tarea muy importante. Está ahí también la experiencia cuando se encuentra con sus discípulos y está, por ejemplo, Tomás, que no cree, ¿cierto? Y el Señor le muestra sus heridas para que pueda creer que realmente es Él. Y así, ¿no? Es interesante cómo se va mostrando esto, que los discípulos vieron muchos milagros, así como fue el primer milagro con el cual el Señor los llamó, la pesca milagrosa, ¿cierto? Vieron cómo Él pudo resucitar a muertos como a Lázaro, vieron cómo pudo darle vitalidad, vida a otras personas, cambiar la vida y enderezar la columna de una mujer como la estudiamos el día sábado en la mañana, pero aún así los discípulos tenían algunas dudas. Uno puede decir, pero ¿cómo? Si ellos mismos vieron al Señor, vieron la tumba vacía, vieron, ¿cierto?, todo su ministerio, vieron la mano del Señor, vieron la mano de Dios sobre Jesús,
Y aún así tenían estas dudas. ¿Cómo era posible? Aún así, cuando Jesús les había dicho que iba a tener que ser muerto y que iba a resucitar, aún así los discípulos tuvieron miedo, huyeron y pasaron por diferentes experiencias, ¿no? Entonces es increíble también cómo nosotros podemos analizar y analizarnos a nosotros mismos acerca de cómo los discípulos aún así también tenían ciertas dudas, no creían, incluso la familia de Jesús. Dice que sus hermanos a veces no creían en él, ¿no? Y tenían ciertas algunas diferencias. Entonces es interesante ver cómo esto se va relacionando también con nosotros, porque lo vamos a ir viendo, de que también muchas veces nosotros nos encontramos con el Señor, vemos muchos milagros, el Señor nos habla, pero a veces se nos pueden olvidar los mensajes que nos da el Señor, perdemos cierto de vista las palabras de ánimo que Él nos da, o nos olvidamos también de lo importante, de la tarea, la misión que nos ha dejado tan clara en su palabra. Entonces vamos a la Biblia, ahí ustedes acompáñenme con sus Biblias y acompáñenme también aquí leyendo los textos en pantalla. Vamos a leer, como les digo, lo que van contando los evangelios y también en este caso el libro de Hechos acerca de los últimos momentos de que Jesús estuvo con sus discípulos y la misión que les dejó. ¿Cuáles fueron las últimas palabras que le entregó a sus apóstoles? Vamos a Hechos capítulo 1, versículo 1 al 5. ¿Quién lo puede leer, por favor? En el primer relato escribí, oh Teófilo, acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. A estos también se presentó vivo, después de haber padecido, con muchas pruebas convincentes. Durante 40 días se hacía visible a ellos y les hablaba acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran el cumplimiento de la promesa del Padre, de la cual me oyeron hablar, porque Juan, a la verdad, bautizó en agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo después de no muchos días. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 1 al 5. Palabra del Señor. Muchas gracias, pastor. Entonces acá Lucas, que es el mismo discípulo, ¿cierto?, de Pablo, que después escribe, ¿cierto?, el Evangelio de Lucas y escribe el libro de Hechos de los Apóstoles y se la envía, ¿cierto?, como encomienda a Teófilo, una persona, ¿cierto?, seguramente importante, relatándole todas estas cosas para que él se convierta o conozca más del ministerio de Jesús. Ahí le va comentando, le va diciendo, bueno, Teófilo, yo ya está escrito en el Evangelio que yo escribí en el Evangelio de Lucas, todas las cosas que Jesús hizo, todas las cosas que él enseñó, hasta que estuvo, ¿cierto?, con sus discípulos y fue tomado, ¿cierto?, hacia el cielo. Ahí le empieza a explicar que nuevamente Jesús se aparece después de haber resucitado, estuvo con ellos por cerca de 40 días y les hablaba acerca del reino de Dios. Y también les pidió que no se fueran de Jerusalén, que no huyeran. Recuerden que al saber que la tumba había sido abierta, muchos soldados empezaron a perseguir a los discípulos pensando que ellos habían robado el cuerpo, o incluso menciona, ¿cierto?, también uno de los evangelios, de que los principales, los sacerdotes del Sanedrín, empezaron a tramar y les pagaron incluso a los soldados para que persiguieran a los discípulos y con la excusa de que ellos fueron los que habían quitado el cuerpo de Jesús de la tumba y que lo que iban a hacer pasar como un milagro, ¿ya? Eso era un delito. Entonces era simplemente para hacer crecer esto. Entonces era una persecución, estaban persiguiendo a los discípulos para darles muerte. Entonces Jesús les dice, no se vayan todavía de Jerusalén, quédense acá y esperen la promesa que les he dado de parte del Padre, que así como Jesús le dijo en su momento, ¿cierto?, que iban a recibir el Espíritu Santo. Juan el Bautista bautizó en agua, pero ellos iban a ser bautizados en el Espíritu Santo, ¿no? Entonces Jesús les encomienda que esperen allí y que esperen también recibir al Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo, que sin duda les iba a dar el poder para poder hacer milagros, para poder predicar, para poder hablar en diferentes idiomas, en lenguas, y así también hacer llegar el mensaje de forma más poderosa a otros lugares. Sigue diciendo ahora el Evangelio de Marcos, capítulo 16. ¿Quién de ustedes, mis hermanos, puede hacer el favor de leerlo para nosotros, por favor? Amén.
Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Marcos 16 del 14 al 18. Amén. Amén, gracias hermana Elsie. Entonces acá también el Evangelio de Marcos nos va mencionando cómo fue este evento de que Jesús se apareció a sus discípulos. Y aquí dice que los encontró juntos en la mesa y que dice le reprochó su incredulidad, su dureza de corazón, porque los discípulos, ¿cierto? Pedro y Juan habían ido, ¿cierto? Al sepulcro junto a las mujeres, encontraron el sepulcro vacío y les fueron a avisar a los demás discípulos. Y algunos de ellos no creyeron. Entonces Jesús le reprocha por esto, por no creer, fíjense. O sea, Jesús aún es cierto, le manifiesta, cierto, su cariño a los discípulos al reprocharles, cierto, de que ellos todavía no creían, que todavía, cierto, tenían ciertas dudas, como Tomás, como lo mencioné, pero aún así les dice y les da la tarea de que vayan por el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura, a todo ser vivo, a todo ser humano, y también dice el que creyere y sea bautizado será salvo, pero aquel que no crea será condenado. También le va diciendo lo siguiente, dice, estas señales seguirán a los que van a creer. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán otros idiomas, nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si tomaren veneno no les hará daño, y sobre los enfermos ustedes colocarán sus manos y ellos serán sanos. Miren qué increíble, ¿no? O sea, el Señor les estaba prometiendo de que la mano de Dios iba a estar con ellos, así como estuvo con Jesús y pudo hacer milagros gracias a la mano de Dios, así también ellos iban a poder hacer milagros, iban a poder predicar con poder, iban a ser protegidos de alguna peste, alguna enfermedad, de cualquier cosa, incluso iban a poder sanar a otras personas. Qué increíble, qué tremendo. Y esto de cierta manera es también lo que el Señor nos dice a nosotros. La misma tarea que le dejó a sus discípulos, a sus apóstoles en ese entonces, a esos 11 y a las demás personas que seguían siendo sus discípulos, a las mujeres que estaban también allí, es la tarea, la misión que nos deja a nosotros. Es la misma, ir y predicar por el mundo. Y no solamente eso, sino que también nos va diciendo lo siguiente, si alguien cree, debe ser bautizado. Y será salvo, aquel que no cree será condenado. Y aún así, así como le dijo a sus discípulos que iban a estar protegidos, que la mano de Dios iba a estar sobre ellos, que iban a tener poder para echar fuera demonios, para hablar otras lenguas, para poder, cierto, tomar ciertos serpientes, para poder, cierto, ser protegidos del mal, para incluso sanar, es una promesa también que el Señor nos da a nosotros. Sí, quizá nosotros veamos difícil, complicado, no. El Señor es una promesa que nos da también a nosotros, porque así como estuvo con los discípulos, también promete estar con nosotros. El mismo Espíritu Santo que estuvo trabajando, que les dio poder, que fue derramado sobre los discípulos, también está dispuesto para ser derramado sobre nosotros hoy en día, queridos hermanos, para también darnos poder, para poder darnos conocimiento, para poder darnos palabra, para poder hacer milagros, para poder, cierto, enfrentarnos al enemigo, para echar demonios. ¿Ustedes creen eso? Claro que sí, tremendo lo que el Señor nos promete también a nosotros hoy en día. Y es también algo que el Señor quiere que también nosotros hagamos. Vamos ahora al libro de Mateo, Mateo capítulo 28, versículo 16 al 17. ¿Quién lo puede leer, por favor? Leo, hermano. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había mandado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaron. Mateo 28, 16 al 17. Muchas gracias, hermana Amén. Eliana. Entonces acá dice, cierto, que los discípulos después fueron a Galilea, fueron al monte donde Jesús les había mandado, donde Jesús también iba a ser ascendido, y cuando lo vieron, se encontraron nuevamente con él, lo adoraron, ¿no? Pero algunos dudaron, fíjense. El evangelista Mateo, que él estuvo ahí, pudo haber quitado eso, solamente haber dicho, bueno, se encontraron con Jesús y lo adoraron.
Pero no, él recalca esto. Y después le voy a decir por qué es tan importante, por qué es tan relevante. Dice que algunos dudaron. Ahora sí, quizás algunos se arrodillaron, se postraron ante el Señor, pero dijeron, ¿será este el Jesús con el que estuvimos caminando 3 años? ¿Será este el Hijo de Dios? ¿Será Él, cierto, el que resucitó entre los muertos? ¿Se dan cuenta, no? Aún así los discípulos tenían dudas. Aún así, aunque Tomás vio las heridas, quizás todavía estaba pensando, ¿esto será un sueño? ¿Será real? ¿Será un truco? O sea, todavía tenían ciertas dudas, ¿no? Todavía tenían ese conflicto dentro de sí. Imagínense. ¿Cómo es posible? Dice uno, pero ¿cómo van a dudar si vieron a Jesús que resucitó, que fue crucificado, vieron tantos milagros, tantas señales, lo que el Señor había hecho, ¿cierto? Vieron a Dios a través de él, pero aún así tenían sus dudas, ¿no? Bueno, pues resulta que así es el ser humano, lamentablemente. El ser humano siempre tiene esa tendencia a dudar, a huir, ¿cierto? Producto del pecado, a ser un poco reticente, desconfiado. A veces es más fácil en confiar en cosas falsas que confiar en cosas que son reales, que son cosas que son verdaderas. El ser humano lamentablemente es así, ¿no? Producto del pecado, producto, ¿cierto?, de la maldad que hay hoy en día en el mundo. Somos muy desconfiados. Pero a veces, como les digo, confiamos más en cosas que no debemos y no confiamos en las cosas que sí deberíamos. No confiamos tanto en el Señor. Podemos confiar en otras cosas, en cosas materiales, pero no las cosas que son realmente importantes. Entonces, los discípulos dudaron, tenían sus preguntas, todavía tenían sus inquietudes, sus cuestionamientos, pero aún así, ¿qué es lo que hace el Señor? Miren lo que dice los siguientes versículos, que lo leímos al principio, pero lo vamos a leer nuevamente. Y es aquí donde se centra también la misión que le da Jesús a sus discípulos y también a nosotros. Mateo 28, versículo 18 al 20 dice lo siguiente: Jesús se acercó a ellos y les habló diciendo: Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí que estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Fíjense, o sea, a pesar de que ellos tenían dudas, el Señor no se detuvo, ¿cierto?, a resolver las dudas, el conflicto que ellos tenían, no, sino que les dio aún así la misión, aún así confió en ellos, aún así, aunque veía que a veces ellos podían ser incrédulos, que tenían miedo, que podían huir, aún así el Señor confió en ellos la misión muy importante de predicar y llevar su evangelio a otras personas. Ya Jesús no iba a estar con ellos. Ya Jesús, cierto, no los iba a acompañar, ahora iba a ascender a los cielos, iba a estar con su Padre y también iba a tener una importante obra que hacer allá en el cielo, de intercesión por cada uno de nosotros. Entonces los discípulos iban a quedar, ¿cierto?, allí, y el Señor sabía que ellos de repente su fe vacilaba, que a veces se enojaban, que a veces se disputaban entre ellos, pero aún así les da esta tarea, les da esta misión, ¿no? Entonces es importante porque el Señor, a pesar de nuestros defectos, a pesar de nuestra debilidad humana, de nuestra incredulidad, que fallemos, el Señor aún así confía en nosotros. Muchas veces puede ser de que nosotros no confiemos en nosotros. Digamos, yo no sirvo, no es que yo no sé muchas de estas cosas, es que quizás por mi edad, no, ya no puedo servir al Señor, pero aún así el Señor confía en ti, confía en nosotros, queridos hermanos. Aunque quizás tú veas tus debilidades, tus defectos, el Señor no cuenta esas cosas. El Señor siempre cuenta el potencial, ve lo bueno que hay en ti o lo que puedes ser. Quizás no estás preparado ahora, pero sí el Señor puede ver que tú en adelante serás un instrumento capacitado, precioso y valorado por Él, ¿no? Una llama ardiente que ilumina el mundo que está en oscuridad. Es por eso que el Señor así le da la misión a sus discípulos, aún así que ellos tenían dudas, aún así que ellos vacilaban, les encarga esta misión. Les dice: vayan, hagan discípulos en todas las naciones. Ahora, ellos tenían que ser discípulos. Ellos ahora iban a convertirse de discípulos en apóstoles. Iban a ser predicadores. No tenían que estar escuchando ahora de Jesús, ahora ellos tenían que enseñar de Jesús. Ahora ellos tenían que ir y no tenían que ver los milagros de Jesús, ahora ellos tenían que hacer los mismos milagros que Jesús. Ahora ellos no tenían, cierto, que presenciar cómo Jesús echaba demonios, sino que ahora ellos tenían que ir y echar demonios. Ellos ahora no tenían, cierto, que ayudar a Jesús a bautizar, ahora ellos tenían que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora ellos tenían que enseñar también los mandamientos, ellos tenían que incitar a las personas a guardar los mandamientos de Dios.
Era una tarea tremenda, ¿cierto? Pero aún así también el Señor ofrece y le da también un consuelo, una compañía, porque les dice que Él iba a estar también con ellos todos los días, hasta el fin del mundo. ¿Qué significa eso? Que esta tarea, esta misión, estas palabras también son para nosotros. Que el Señor también nos dice a nosotros, vayan, anda, ve, haz discípulos, bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseña a guardar lo que te he mandado, luego enseña a guardar los mandamientos, y también te dice, yo estoy contigo, yo te acompañaré. Yo voy a estar contigo a través del Espíritu Santo, yo te acompañaré todos los días, te daré palabras, te ayudaré a recordar y te enseñaré a cómo se debe hacer la obra. Nosotros debemos ponernos dispuestos ante el Señor, ¿no? Debemos colocarnos en sus manos para que el Señor pueda obrar. Cuando recién nosotros nos disponemos delante de Él, el Señor allí puede actuar a través de nosotros. Nunca vamos a ser perfectos, nunca vamos a ser los mejores predicando, enseñando, ¿cierto? O nos vamos a saber la Biblia al revés y al derecho, pero con lo que nosotros tenemos, así el Señor va a poder enseñar a otras personas, va a poder predicar. Así como cuando Jesús hizo el milagro del pan y los peces, ¿no? Un pequeño niño, un jovencito, ¿cierto? Trajo lo que tenía, un par de peces, un par de panes, y con eso el Señor hizo un gran milagro. Así con lo que tú tengas, querido hermano, querida hermana, el Señor puede obrar. Si tú sabes hablarle a otras personas, tienes esa facilidad de sociabilizar, de hablar, perfecto, eso el Señor lo va a tomar y va a hacer que de esa manera puedas enseñar a otras personas. Si tú sabes predicar, bueno, el Señor va a predicar a través de tu boca. Si tú sabes, cierto, quizás compartir mensajes, ser una persona que tiene hartos amigos, bueno, a través de esa influencia también el Señor va a llegar a muchas personas. Entonces debemos empezar a utilizar lo que tenemos, lo que hay en ti. O si no, pedirle al Señor, Señor, ¿en qué puedo ser bueno? ¿En qué tú me puedes enseñar? Porque cada habilidad, cada talento también puede ser enseñado, puede ser aprendido, puede ser obtenido a través de las manos del Señor. ¿Qué más sigue diciendo? Vamos ahora a ver algunos versículos acerca de cuál es la misión de Jesús y cuál es la misma misión que nos deja también a nosotros. O sea, si nosotros queremos seguir su ejemplo, si queremos ser cristianos, tenemos que hacer lo mismo que hacía Jesús, lo mismo que hacía Cristo. Juan capítulo 3, versículo 16, un versículo que conocemos casi de memoria, ¿no? Un versículo central, que con ese versículo ya no, el sobre y basta, ¿cierto? Sobre Jesús, sobre y basta sobre la misión, sobre cómo ser salvos, ¿no? Es el versículo que prácticamente resume la Biblia, resume el Evangelio de Jesús, resume el trabajo que él vino a hacer. ¿Qué es lo que dice? ¿Quién de ustedes puede leerlo, por favor? Hermanito, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Amén. Perfecto, muchas gracias, hermano Raúl. Entonces acá, ¿no? Nos muestra un versículo poderoso, central, ¿no? Acá nos dice de que amó Dios tanto al mundo que entregó a su único Hijo para que por medio de él, aquel que crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. O sea, acá prácticamente nos da, ¿cierto?, el resumen del Evangelio, el resumen del plan de salvación, el resumen de lo que Jesús vino a hacer. Él vino a salvarnos, Él vino a devolvernos, a entregarnos la vida eterna. ¿Qué debemos hacer para ser salvos? Creer en Jesús, aceptar al Hijo de Dios que fue enviado para salvarnos de nuestros pecados, para poder revelarnos, mostrarnos el amor de Dios. O sea, aquí prácticamente nos enseña, ¿no? A lo que vino Jesús, mostrar el amor de Dios, a sacrificarse por nosotros, salvarnos del pecado y darnos la vida eterna. Y es prácticamente la misma misión que nosotros tenemos, que es la de mostrarle a otros el gran amor de Dios, invitarles, enseñarles acerca de Jesús e incitarles de que lo acepten, de que crean en Él, para que no se pierdan, sino que tengan la vida eterna. Hay otro versículo que se encuentra en Mateo capítulo 10, versículos 6 al 8, palabras que Jesús le da a sus discípulos y también de cierta forma nos da a nosotros. ¿Quién puede leerlo, por favor? Amén, hermano. Dice, pero vayan más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y cuando vayan, prediquen diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, echen fuera demonios. De gracia han recibido, den de gracia.
Amén. Mateo 10, 6 al 8. Perfecto, gracias, hermana Maylin. Entonces, acá, ¿cierto? Jesús le da una misión también. Parte, ¿cierto?, de la misión que ya le empezó a incitar, ¿cierto?, a los discípulos. Cuando estaba con ellos, ya les empezó a dar tareas, ¿no? Y una de esas, ¿cierto?, fue esta, la de ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, aquellos que antes eran parte de la iglesia, que eran parte del reino de Dios, pero hoy día no están en sus filas. Hoy día no están yendo a la iglesia. Hoy día, ¿cierto? Dicen que no creen, que están en el mundo. Nosotros seguramente conocemos, ¿cierto? Si nos ponemos a pensar, algunas de esas personas que nos acompañaban a la iglesia, algunas de esas personas, ¿cierto?, que compartíamos o conocimos cuando recién entramos a la iglesia, que ahora no están yendo, que no están participando. ¿Qué pasa con ellos? ¿Por qué ya están lejos? ¿Por qué dejaron de venir? ¿No? Lo hemos ido a visitar, los hemos contactado, los hemos llamado, los hemos invitado, ¿cierto?, a que vuelvan a casa, que vuelvan, ¿cierto?, a la iglesia, que vuelvan a los brazos del Señor. Les hemos ido, ¿cierto?, a enseñar de que el reino de los cielos se acerca, que Cristo viene pronto, de que, ¿cierto?, el Señor aún así está haciendo grandes milagros el día de hoy, de que hemos recibido de gracia y también debemos de dar de gracia, ¿no? Entonces también tenemos que ir, así como Jesús fue a las ovejas perdidas de Israel, le predicó primero a los israelitas, de igual forma predicó a los samaritanos, predicó a los gentiles, predicó a los griegos, a los romanos, pero primero se enfocó en los israelitas, aquellos que eran parte en su momento del pueblo de Dios, aquellos que necesitaban, ¿cierto?, del Señor a pesar de que estaban allí, ¿no? Eh, entonces a ellos también, ¿cierto?, también debemos ir, a ellos también, ¿cierto?, debemos alcanzar, a ellos también, ¿cierto?, nosotros debemos recuperar de, de las garras del enemigo y traerlos nuevamente a la casa del Señor. Entonces, hagan una lista, pensemos, todas estas personas que quizás hoy día, como les digo, no están participando, no están yendo a la iglesia o que conocemos, quizás puede ser un ser querido, un familiar, un hijo, ¿cierto? Alguien que nosotros conocemos, a ellos también tenemos que ir y traerlos de vuelta, con amor, con paciencia, con cariño. Así nosotros también, ¿cierto? También debemos ir, rescatarlos, buscarlos, para que así, ¿cierto?, vuelvan a la casa del Señor y vuelvan, ¿cierto?, a los brazos de Dios. Entonces, de esa manera también es un consejo, ¿no? Empezar a hacer una lista, escribir los nombres de esas personas, escribir, ¿cierto?, allí, ¿cierto?, aquellas personas que nosotros conocíamos, aquellas personas que participaban con nosotros en la iglesia, quizás algunos familiares, algunos amigos, algunos cercanos, y empezar desde ya a orar por ellos, empezar a compartirles, ir a visitarlos, ir a predicarles. De esa manera también nosotros tenemos que devolver a esas ovejas al redil. Y es lo mismo cierto que dice acá el siguiente versículo, Hechos capítulo 1, versículo 8, también palabra que el Señor Jesús le da, ¿cierto?, a sus discípulos. ¿Qué dice? ¿Quién lo puede leer, por favor? Pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. Amén. Gracias, hermana Elsie. Entonces aquí también, cuando Jesús está a punto de ascender al cielo, le da, ¿cierto?, la misma tarea a sus discípulos y dice, cuando reciban el Espíritu Santo, serán mis testigos. Fíjense, primero él dice Jerusalén, que era parte de donde, ¿cierto?, la ciudad local, ¿cierto?, el lugar central, donde estaba el templo, donde estaba la ciudad, ¿cierto?, la capital prácticamente, ¿cierto?, del pueblo de Israel en ese entonces, y de donde se realizaron los sacrificios, todo, ¿cierto?, donde realizaron gran parte del ministerio. Allí, ¿cierto?, ellos tenían que predicar, ser testigos del Señor. Después ir a Judea, que era toda la región colindante, Samaria, que era la región vecina, donde estaban, ¿cierto?, los primos lejanos, ¿cierto?, del pueblo de Israel, que tenían grandes conflictos con ellos, ¿no? Y después hasta lo último de la tierra. Es interesante como hay realmente a veces hermanos, ¿cierto?, con muy buenas intenciones dicen, bueno, a mí me gustaría ir a predicar a estos otros países, ¿cierto?, ir a Europa, ir a Siria, ir a estos lugares, ¿cierto?, donde se conoce muy poco del Señor y muy poco cristiano, donde la iglesia es perseguida. Muy bien, perfecto, está bien si el Señor ha puesto ese deseo en tu corazón, pero primero debemos predicar donde nosotros estamos, en la ciudad donde estamos, en la familia en la cual nos encontramos, en el barrio donde nosotros nos encontramos, en nuestra cuadra.
antes de ir a predicar lejos, viajar, ¿cierto? Invertir harto en ir a enseñar a otros lados, primero tenemos que predicar y partir por donde estamos, Jerusalén. Y esto también es lo que nosotros deseamos hacer una lista y separar también entre esas personas que nosotros conocemos. Primero nuestra familia, quizá nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros hijos, que hoy día, ¿cierto?, están alejados de Dios, primero llegar a ellos, a nuestra familia, aunque a veces es difícil, es complicado, ¿no? Porque la familia siempre nos echa siempre ciertas cosas en cara, ¿no? Nos dice, pero tú eres cristiano y haces esto, ¿no? Ellos conocen nuestros pecados más que nadie, ¿no? Nos ven, dicen, tú eres así, ¿no? Pero con amor, con cariño, enseñarles, ¿no? Porque son las primeras personas que tenemos más cercanas. Después Judea. Aquellas personas que son nuestros amigos, compañeros de trabajo, compañeros, ¿cierto?, de estudio. Aquellas personas que no nos relacionamos tanto, pero de igual forma tenemos un alcance, tenemos cercanía con ellos. Después Samaria, aquellas personas que quizás no conocemos, pero están por allí. Las personas que realmente vemos en la micro, las personas que a veces, ¿cierto?, nos topamos, ¿cierto?, cuando viajamos, las personas, ¿cierto?, que están cerca, en otra comuna, en la misma ciudad, pero un poco más lejos. A esas personas también hay que predicarles, enseñarles. Y después ya hasta lo último la tierra. Si queremos ir a otra ciudad, si queremos ir a predicar a otro país, a otro lugar inhóspito, muy bien, pero primero debemos partir por casa. Primero el Evangelio se comparte en Jerusalén, después por Judea, después por Samaria y hasta lo último en la tierra. Así también nosotros también debemos separar a las personas que le predicamos, que les enseñamos. Separarlos en quiénes son nuestro Jerusalén, quiénes son nuestro Judea, nuestra Samaria y también lo último en la tierra, ¿no? Ya, primero antes de compartir con personas que no conocemos, personas que nunca hemos visto, primero debemos partir con aquellas personas que sí conocemos, que sabemos su nombre, sabemos las luchas que quizás ellos tienen, que nos conocen a nosotros y nosotros también a ellos primero debemos alcanzar, rescatar. También en sintonía con lo que decía recién anteriormente Mateo 18, perdón, Mateo 10, Jesús también le va dando, ¿cierto?, algunos consejos, les va, ¿cierto?, dando algunas advertencias a sus discípulos sobre la tarea, la misión que les había dado. ¿Quién puede leer estos versículos, por favor? Mateo 10, del 16 al 20. Amén, hermano. He aquí yo los envío como ovejas en medio de lobos. Sean pues astutos como serpientes y sencillos como palomas. Guárdense de los hombres, porque los entregarán a los tribunales y en sus sinagogas los azotarán. Serán llevados aún ante gobernadores y reyes por mi causa, para dar testimonio a ellos y a los gentiles. Pero cuando los entreguen, no se preocupen de cómo o qué hablarán, porque les será dado en aquella hora lo que han de decir, pues no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu de su Padre que hablará por ustedes. Mateo, capítulo 10, versículo 16 al 20. Amén. Perfecto, gracias, hermana Elena. Entonces aquí también les advierte, yo los envío a ustedes como ovejas en medio de lobos. Tengan cuidado también, ¿cierto? Sean astutos como serpientes, pero sencillos como palomas. Guárdense de los hombres, tengan cuidado, porque habrá gente que los expondrá a tribunales, los perseguirán, ¿cierto? En las mismas iglesias, ¿cierto? Los perseguirán, serán llevados ante gobernantes, reyes, para dar testimonio de mí a los gentiles, a personas poderosas, importantes. Pero también aquí el Señor les da consuelo y les tranquiliza, les dice, no se preocupen, porque si no sabrán qué hablar, el Señor pondrá sus palabras en su boca. Ustedes no hablarán por ustedes, sino por medio del Espíritu de Dios, que va a hablar por en medio de ustedes. O sea, el Señor también les advierte que iban a ser perseguidos, que iban a ser ciertos juzgados, que incluso iban a ser martirizados. Así el Señor también nos advierte, ¿no? De que hay que tener cuidado, ¿no? Porque también el enemigo utiliza personas, o personas que están ensañadas contra Dios también persiguen a los cristianos. Por lo tanto, también debemos entender de que a veces el mensaje puede ser ofuscado, ¿cierto? Podemos ser desanimados, puede, ¿cierto?, el enemigo atacarnos, pero eso también no significa que estamos realmente cumpliendo la misión, estamos trabajando por el Señor, ¿ya? Entonces es también el consejo, la advertencia y la promesa que nos da Jesús también a nosotros al emprender, al hacer esta misión. ¿Qué más sigue diciendo? Lucas 19:10, otro pasaje que resume la misión que tenía Jesús y la misión que debiésemos también tener nosotros. ¿Qué dice el versículo? ¿Quién lo puede leer, por favor?
porque el Hijo Porque del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. Muchas gracias, hermano Raúl. Entonces acá, ¿cierto? Dice que el Hijo del Hombre, Jesús, vino a buscar y a salvar aquello que se había perdido. Nosotros también de esa manera debemos ir y buscar, rescatar a aquellos hijos de Dios que hoy día están perdidos. Están perdidos, ¿cierto? En la droga, que su vida, ¿cierto? No tiene sentido, que están alejados de Dios. Debemos también rescatarlos, mostrarles, ¿cierto? El plan de salvación, mostrarles, ¿cierto? La salvación, la vida eterna que Dios quiere también regalarles a ellos. Otro versículo, ahora sí puede leer usted, hermana. Mateo capítulo 9, versículos 35 y 36. ¿Qué dice también aquí el pasaje sobre Jesús? ¿Qué es lo que él hacía? Léalo usted, mi hermana, ahora sí. recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Mateo 9, 35 al 36. Amén. Perfecto, gracias, hermana Elsie. Aquí Jesús dice que recorría las ciudades y aldeas, enseñaba en las sinagogas. Fíjense, mire, esto es muy importante. Predicaba en las sinagogas de otros maestros, de otros rabinos, de otras personas. Y por eso también, cierto, lo perseguían tanto, ¿no? Porque él iba a predicar a otras iglesias también. Yo les pregunto, ¿deberíamos nosotros también ir a otras iglesias a predicar? ¿Deberíamos, cierto, nosotros ahí meternos en otras iglesias? Interesante, ¿no? Bueno, yo conozco, les comparto brevemente un testimonio de un conocido que yo conocía también que era pastor, y él veía una iglesita, ¿no? Una iglesita evangélica, ¿cierto? La veía, y un día, cierto, fue tratando de enseñarles y empezó a conversar con ellos, cierto, hermanos bien humildes, sencillos, y les empezó a hablar y empezó a conversar con ellos y les dijo, oigan, ¿y quién es su pastor? Quiero conversar con su pastor, ¿no? Y él dice, no, es que el pastor se enfermó, el pastor lleva harto tiempo, no tenemos, cierto, quien nos enseñe, hay uno que otro hermano aquí que nos enseñe. Y le dice, pero yo soy pastor. Si quieren, yo les puedo enseñar, les puedo compartir. Ah, perfecto, maravilloso. Y empezó a predicarles en una iglesia que no era suya, una iglesia que ya tenía un pastor, una iglesia, cierto, que tenía otras creencias, y empezó a predicarles, empezó, cierto, a hablarles los 10 mandamientos, empezó, cierto, a hacer profecías, seminarios de Daniel, Apocalipsis, todo eso. Y después la iglesia se convirtió y la iglesia empezó a guardar el sábado, la iglesia empezó a guardar en vez del domingo el día sábado y empezaron a guardar los mandamientos y cambiaron incluso el nombre de la iglesia. Tremendo, ¿no? Increíble. Toda la iglesia fue transformada, fue convertida, ¿no? Entonces también parte, por así decirlo, del trabajo ministerio también que nosotros debemos hacer. Ir y buscar a esas personas que a veces pueden estar confundidas, que pueden estar mal enseñadas. Pueden haber personas, ¿cierto?, que ministran, que tienen buenas intenciones, pero quizás no han conocido bien. Y nosotros también debemos compatibilizar con ellos, compartir, ¿cierto?, el mensaje y a veces también aprender de algunas prácticas, algunas cosas sanas, pero también, ¿cierto?, compartir la sana doctrina, ¿no? Por eso Jesús, como les digo, sigamos su ejemplo, él también iba a sinagogas, iba donde había ya un rabí, iba donde había un pastor y aún así predicaba realmente el mensaje, ¿no? Iba atrayendo a la gente hacia sí, pero las iba a buscar. Dice que él sanaba enfermedades, sanaba dolencias y también cuando miraba a la gente, ¿cómo la miraba a ellos? Dice acá que los miraba con compasión, porque veía que estaban desamparados, desamparadas estas personas, dispersas como ovejas que no tienen pastor. Yo les pregunto, en el tiempo de Jesús, ¿habían sinagogas? Sí. ¿Habían maestros? Sí. ¿Habían rabinos? ¿Habían pastores? Claro que sí. Incluso aquí dice, ¿no?, que él iba a sinagogas. Seguramente esas sinagogas tenían sus ministros, tenían sus pastores, tenían sus rabinos, pero aún así Jesús iba allá porque quizás estos rabinos, estos pastores, estas personas encargadas no administraban bien, no cuidaban bien de sus ovejas y se preocupaban de otras cosas. Asimismo, hoy día hay muchas iglesias y es por eso que hay tantas iglesias, lamentablemente, donde el pastor solamente se preocupa de quitarles dinero, de aprovecharse de los hermanos. Los hermanos tienen muchas dudas, consultas y ellos dicen, no, tienen que obedecerme a mí, ¿no? Y ellos quedan con esas dudas, con esas preguntas, ¿no? Y nosotros también debiésemos allí ir compartiendo, enseñando, ¿no? Es una tarea importante, ¿no, Pastor Enrique, ¿no? Un desafío de repente que podríamos plantearnos. Ir a otras iglesias, ir a otros lugares, ¿cierto? Y enseñarles correctamente. Quién sabe, el Señor está esperando, ¿cierto? Con una iglesia, con un redil,
con ovejas que están dispersas, que están sin un pastor correcto, sin un pastor de buena fe, y nosotros, ¿cierto? También tenemos que traerlas al reino, traerlas, ¿cierto? Al evangelio correcto. Y ya, ¿cierto? Para ir finalizando, aquí hay un pasaje que a mí me encanta. Ya salimos, ¿cierto? Un poco de los evangelios y quiero compartir con ustedes este pasaje que se encuentra en Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 al 7, después de que aparecen los 144.000. Es bien interesante. Bueno, hay hartas teorías, disputas de si los 144.000 son literales o son simbólicos, o si son, ¿cierto? Personas que resucitan o personas que son del tiempo del fin. Hay una gran teoría, ¿no? Podemos realmente hablar de eso, pero lo importante es que son personas que siguen al Cordero por donde quiera que van, tienen el nombre de Dios escrito en sus frentes, y dice que en ese contexto, ya Juan ve lo siguiente, y mire lo que él describe. Dice lo siguiente: vi volar por en medio del cielo a otro ángel. La palabra ángel está transliterada, es una palabra que literalmente se escucha así en el idioma original, en griego, ya que fue el idioma en el cual fue escrito el Nuevo Testamento. Ángel en griego es angelos. ¿Y qué significa angelos? Angelos significa enviado, mensajero. ¿Estoy correcto, no, pastores? Angelos significa mensajeros enviados. Entonces, si nosotros tradujésemos correctamente esta palabra, diría, yo vi volar en medio del cielo a otro enviado, a otro mensajero. Vamos a ver cómo cambia un poco el sentido, cómo entendemos un poco mejor este pasaje con esa palabra. Dice, vi volar en medio del cielo a este ángel, a este mensajero, a este enviado, que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed o teman a Dios y denle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adoren a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Qué tremendo, hermano. A mí me encanta este pasaje. Y si nosotros lo tomáramos literario y nos tratásemos de imaginar lo que vio Juan, porque recordemos que todo el libro de Apocalipsis son visiones, son imágenes que se le van mostrando, ¿cierto?, a Juan. Algunas de estas cosas, ¿cierto?, son literales, otras no. Recuerden que la mayoría de las cosas son simbólicas, están escritas de forma de profecía, ¿no? Y Juan también las interpreta o las escribe como él las ve, como él, ¿cierto?, las interpreta, porque hay cosas que no son conocidas para él o que no las entiende, pero las trata de describir con su lenguaje humano, ¿no? Y por eso, ¿cierto?, hay muchas cosas que son simbólicas, que tienen un significado, no hay que interpretarlas literal. ¿Por qué? Porque muchas personas leen este pasaje y ellos dicen, bueno, antes de que Jesús venga, va a venir un ángel y el ángel va a predicar. Va a haber un ángel en los cielos que va a estar predicando, va a estar diciendo teman a Dios, denle gloria, adoren al creador de los cielos y la tierra y la fuente de las aguas. Alguna gente interpreta este texto literal y dice que es así. Pero en realidad no. Todo tiene un símbolo, todo, ¿cierto?, tiene un significado. Por eso les digo, la palabra angeló significa enviado. Si lo tradujésemos correctamente, diría aquí vi otro mensajero, ¿ya? Y podemos ver, ¿cierto? Podemos analizar también los pasajes donde se mencionan los ángeles. Por ejemplo, en el libro de Hechos o en el libro de Mateo, no se mencionan los ángeles. Dice que dos personas, dos varones, se les aparecieron a los discípulos, no dice ángeles, dice dos hombres, ¿no? Entonces podemos interpretar diferentes cosas también allí, ¿no? Ya sabemos que son ángeles, sabemos que son enviados de Dios, ¿cierto? Quizás podemos indagar un poquito más, ¿cierto? Entonces tenían parte física, tienen cuerpo, ¿cierto? Que se manifestaron así como se manifestaron también a Zacarías, el padre, ¿cierto? Y la madre de Juan el Bautista, o también, ¿cierto?, a María, la madre de Jesús, que ellos vieron, ¿cierto?, a un ángel que les habló, que les predicó, así también los pastores cuando vieron, ¿cierto?, a Jesús nacer, vieron la estrella de Belén. Acá, ¿cierto?, también podemos interpretar que es un ángel, pero la palabra, cierto, correctamente es enviado. Yo interpreto esto como que, de cierta manera, Juan vio a las personas, a los enviados de Dios, predicar el mensaje. Cada vez que en Apocalipsis se menciona el cielo es un medio de comunicación, porque a través del cielo está la atmósfera y a través de la atmósfera se comparte el sonido. Lo que se escucha, ¿cierto?, el ruido, en un lugar se escucha en otro lado, ¿no? Entonces por eso se comparte el evangelio a través de los aires, a través de los vientos, a través, ¿cierto?, de los cielos. Seguramente lo que vio realmente o lo que trataba de interpretarse acá, ¿cierto?, es que Juan vio a un mensajero, vio a un representante de los hijos de Dios en el último tiempo predicando, enseñando y clamando a gran voz de que la gente tenía que volver a Dios, temerle y darle gloria, ¿no? Entonces, de cierta manera, me gusta imaginar y pensar de que Juan nos vio a nosotros.
representado en ese mensajero, en ese ángel, en ese angelos, en ese enviado. Quizás, imagínense, pónganse a pensar, quizás Juan en la profecía, en la visión, nos vio a nosotros, predicando, enseñando, yendo a las plazas, predicando así a viva voz, predicando con parlantes, predicando a ciertos lugares concurridos acerca de Dios, invitando a que la gente vuelva, ¿cierto?, a temerle a Dios, vuelva, ¿cierto?, a darle gloria, vuelva a reconocerlo como Dios. Entonces esto es también la misión que nosotros tenemos. Por eso les digo, ¿cierto?, cómo va cambiando el sentido de esto. Si nosotros interpretásemos literal este pasaje, diríamos, bueno, Jesús va a enviar un mensajero, va a enviar, ¿cierto?, un ángel y él va a venir a predicar. No, el mensajero, ese angelos, ese enviado, debemos ser nosotros. Nosotros debemos predicar a toda nación, tribu, lengua y pueblo, e invitar a la gente a reencontrarse con su Dios. Ahora yo les quiero preguntar, y aquí quiero que también reflexionemos nosotros, ¿cómo es que nosotros podemos predicar el mensaje? ¿Cómo podemos compartir las buenas nuevas? ¿De qué manera, cierto, Dios nos ha dado también las herramientas hoy en día? Yo sé, cierto, que tienen un ministerio bien bonito, ¿no? Así como oraba, cierto, el hermano Raúl el día sábado y cierto, se entregaban estas cartitas que tenemos, ¿no? Que se comparten, se envían con mucho cariño a las personas. También, cierto, así como yo les había compartido, ¿no? Nosotros no celebramos las fiestas, no celebramos, cierto, esos días especiales, pero son excusas, a mí me gusta decirlo así, son excusas. Nosotros no celebramos, no ponemos esas cosas de Navidad, de la Pascua, ¿no? Pero son excusas para poder compartir un mensaje. Así como para el 14 de febrero, que era el Día de la Amistad, del Amor, yo le compartí a mis compañeros de trabajo un bonobón, un chocolate, ¿cierto? Con un pasaje bíblico. A ellos les encantó, ¿no? Y desde allí uno puede sembrar la semilla, ¿no? Porque ahí uno preguntó, ¿y esto qué significa? ¿Y esto de dónde es? De la Biblia. ¿Tú eres cristiano? Así, ¿no? Poquitas cositas así, ¿no? Uno puede ir compartiendo. ¿De qué otra manera podemos predicar hoy día? O podemos compartir las buenas nuevas. Quiero escucharlo ahora a ustedes, mis hermanos. ¿Qué ideas tienen o cómo podemos hacerlo? ¿Qué me pueden decir ustedes? Los escucho ahí, abran su micrófono y digan, ¿qué podemos hacer? ¿Qué no hemos estado haciendo como iglesia? ¿Qué deberíamos volver a hacer? Bueno, nosotros como planes de iglesia tenemos ese, tenemos el rescate, lo primero que usted dijo, ir a Jerusalén a buscar a los que estuvieron en la iglesia y que hoy no van. Esa es una de las misiones que nosotros tenemos como proyecto, ¿no? Y que tenemos que cumplir. Y hay muchas maneras de predicar el evangelio, ¿no? De usar, hay métodos. Yo creo que todo lo que pasa en este mundo tenemos la oportunidad de predicar el evangelio, ¿no? Cuando tenemos alguien que está pasando por un momento difícil, alguien que perdió un familiar, alguien que, ¿no es cierto?, está sin trabajo, y así son las maneras y los momentos en los cuales nosotros tenemos que hacer ese trabajo, ¿no? En nuestro trabajo, en nuestro mismo trabajo, ¿no? Secular. Eso que usted hace del bonobón es lo que más hemos hecho, ¿no? Bueno, sobre todo este año, bueno, que pasó, yo les hice a cada niño una bolsita. Como me gusta coser, le hice una bolsita y ahí le mandé, ¿no es cierto?, sus dulces a los niños, cosas que niños comen, ¿no? Pero con un mensaje cristiano, ¿ya? Y sabe que la mamá estaba muy contenta y muy agradecida. Los chicos nomás me dijeron, ¿y por qué a nosotros los varones nos dio esta bolsa y a ella le dio esta bolsa? No se preocupe, para el otro año ya estoy pensando qué hacerle a ellos, ¿no? Así les dije. Entonces yo creo que hay maneras, métodos que son tan sencillos de poder predicar el Evangelio. Yo, como entregar las cartitas, ¿no es cierto? Cuando vamos con Ivonne, la Ivonne, ¿no es cierto?, lo deja ahí en la micro, el que se sienta recibe el mensaje. Creo que hay muchos métodos, ¿no? Muy sencillos en la cual uno puede predicar el Evangelio. A veces uno como que se acobarda un poco porque dice, ¿y qué voy a hablar? ¿Y de qué le digo? ¿No es cierto? Bueno, yo todos los días le digo al Señor, Señor, por favor, si hay la oportunidad de predicar el Evangelio, abre mi boca. Le digo yo, que yo pueda hablar, que yo pueda. Porque yo me miro, ¿no? Y digo, antes yo lo hacía con mucha facilidad.
hoy no sé, me cuesta. ¿Será porque la gente está muy reacia? Porque cuando usted le va a hablar, yo tuve la experiencia ahora con la TENS, que cuidó a mi papá mientras mi hermana salió estos 3 días, y yo tuve conversando todo y ahí tanteando el terreno, como se dice, ¿no? Pero apenas yo hablé a las cosas del Señor, se paró y dijo, voy a ver Entonces, esas cosas, ¿sabe? Como que, como que a uno la hacen no hablar, porque uno se da cuenta inmediatamente que no aceptan y como que no quieren escuchar. Y es triste eso para uno, porque uno quiere hablarle de las cosas del Señor, quiere que ellos puedan conocer al Señor, pero no. Lo que sí, gracias a Dios, pude dar un muy buen testimonio de una persona que me dijo a mí una vez, y el pastor se recuerda que él también fue cuando él bajó al descanso, ¿se acuerda, pastor, con el papá de Gladys? Que me dijo, y ese flaco, y ese revolucionario, y no quería nada, 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 nada. Y yo todos los días iba para allá y le preguntaba cómo está, y al final nos hicimos amigos. Y al final escuchó la palabra del Señor, y antes de morir aceptó a Cristo, ¿no, pastor? Y murió al otro día en el descanso. Y yo ahora me miro y digo, Señor, yo quisiera así igual tener esa oportunidad de sentir que la persona quiere aceptar a Cristo, pero me topo con puras personas que no, como se dice vulgarmente, no están ni ahí, ni siquiera quieren escuchar. Pero yo me conformo, hermano, es que la semilla se tira y caerá, ¿no es cierto?, en el terreno cual sea, ¿no? Porque aquí, como siempre hemos estudiado, cada uno es libre de escoger, pero lo importante es que uno pueda hablar, ¿no? O entregar una tarjeta, ya está haciendo la obra misionera. Así que hay muchos métodos para poder practicarlo, y sobre todo ahora que usted nos está, ¿no es cierto?, enseñando y nos está recordando que esta es la misión que tenemos que hacer. Gracias, hermano Felipe. Exacto, muy bien, gracias por su testimonio también, hermana Elena. Y claro, eso es verdad, ¿no? Puede haber realmente, como dice usted, uno va con la mejor intención, pero no quiero nada, no, y así, ¿no? Aunque a veces uno no sabe, así como comentó con este hombre, ¿cierto? Que quizás está un poco reticente, pero hasta el último ahí recién aceptó al Señor y bueno, esperamos que el Señor, ¿cierto? Ahí tenga misericordia de él. Aún así, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si usted no hubiese insistido? Y si usted, ¿cierto?, no hubiese seguido hablándole. Hubiese, bueno, esta persona no quiere nada, ¿no? Quizás se hubiera perdido completamente. Entonces, y de igual forma tenemos que compartir. Yo también coloqué aquí, por ejemplo, aquí una imagen de un computador, de un teléfono, porque es lo que tenemos hoy día, ¿cierto?, para compartir. El celular, podemos compartir este link. Yo también lo comparto. Y hay personas que dicen, ya, se me voy a conectar, y no se conectan. Y yo esperaba, ¿cierto?, que estuvieran acá, pero aún así. Recién me escribió alguien y me dijo, mira, todavía no puedo conectarme. No te preocupes, conéctate todavía hay tiempo. Aún así también, hay alguien que ahí me escribió, una joven también de Argentina, que me preguntaba cómo guardar el sábado y empecé a compartirle los videos que ya tenemos en la iglesia en YouTube. Así que compartan bien esos mensajes, compártanlo, ¿cierto? Esta joven ya lo está viendo y la estamos ahí tratando de contactar con un pastor en Argentina para que pueda ir a la iglesia ya en Argentina. Entonces, así, hermanos, o también, como les decía, de repente, ¿por qué no el sábado, antes de comenzar el culto, empezamos a compartir, tocar puertas, decirles, ¿sabe que vamos a tener culto? Acompáñenos, venga a la iglesia el sábado, ¿cierto? Venga en un momento más, vamos a tener un culto, pase por acá, ¿no? Eh, o también, ¿cierto? Después de la iglesia, ir y tocar puertas, ir y tocar, ¿cierto? Y a veces realmente la gente no sabe. Veo una iglesia, ¿cierto? Pero son un poco tímidas, por eso siempre uno tiene que traerlas a la gente. La gente no va a venir sola y decir, no se despierta un día y dice, hoy día voy a ir a la iglesia. Difícil, ¿no? Es más fácil que la gente vaya y uno diga, hola, ¿cómo está? Mire, le invitamos a la casa de Dios, venga a la iglesia. Así, ¿no? Así uno tiene que incentivar, invitar a la gente, a las personas. Hermana si usted también quiere compartir, ¿no? Por favor. Sí, gracias, hermanito Felipe. Yo personalmente, claro, aparte de compartir buenos, como decir, reflexiones bíblicas, porque también hay que escogerlas para mandarlas, no la frase trivial de siempre y todo, sino que algo que verdaderamente cale. Yo acostumbro llevar en mi bolso estas tarjetitas que contienen versículos bíblicos de consuelo, de diferentes cosas, ¿no?
Entonces, yo cuando estoy con la cajera de supermercado, yo le entrego uno de estos. En donde quiera que yo voy, compro, hago, me topo, entrego esos versículos. Y hay gente que los colecciona porque ya me conocen y se encantan realmente. Bueno, quizás mi trabajo debería ser un poco más allá de poner al otro lado, si quieres oración o quieres saber más del Señor, llámame tal número, ¿no? Pero sí me da un poco de recelo también porque esta ciudad es peligrosa, Quito es peligroso, entonces, pero bueno, creo que debería animarme y orar al Señor para hacer eso también. Eso quería compartir, hermanito Felipe, gracias. Perfecto, muy Paz. bien, mi hermana. Es muy sencillo, ¿no? Pan de vida se llaman esos versículos chiquititos, pero que uno puede ir compartiendo, como hizo usted, muy bien. Colocar su número, decirle si quieres que ore por ti, me escribe, ¿cierto? Y decir también, ofrecer también. Hay cosas tan sencillas como de repente en la puerta o en la reja, colocar ahí, ¿te gustaría que orase por ti o quieres recibir alguna visita bíblica? Colocar el número también. Hay hartos planes, ¿cierto? Hay hartas cositas que podríamos hacer ahí con el pastor también. Vamos a trabajar en eso para que de repente compartamos estas ideas, vayamos, toquemos puertas, ¿no? A veces nosotros nos preguntamos ¿y por qué hay otras iglesias que tienen tantos miembros? Y es por eso, simplemente por eso, porque ellos van y todos los martes, todos los jueves, todos los domingos, así, tocan puertas, tocan puertas, tocan puertas. Hay muchas que ya los conocen y les cierran la puerta o se esconden cuando ellos vienen, ¿no? Pero de todas las puertas que tocan, uno los va a recibir, uno los va a escuchar. Quizás no tengan la verdad absoluta, el mensaje, ¿cierto? Muy bueno, pero aún así lo reciben o nos ganan a nosotros. Entonces nosotros debiésemos también hacer eso, ¿no? A veces uno piensa en los hermanos evangélicos que están ahí en la plaza con su parlante, ¿no? A veces con mucho ruido, ¿no? Pero ellos al menos lo hacen. Entonces nosotros también debiésemos compartir o hacer eso, ¿no? Ir a la plaza y predicar, enseñar, ¿no? O decir, los invitamos a la iglesia, están todos invitados a compartir un mensaje, invitarlos, ¿cierto? De dar la dirección de la iglesia, ofrecer, le gustaría que orásemos por usted, acérquese, queremos orar por usted, queremos darle un regalito, ¿cierto? Como decía la hermana Eliana, un regalito a los niños, un dulcecito sano, no con mucho azúcar, pero ahí un pasaje, un versículo también, una escuela bíblica para niños, algo así, ¿no? Entonces son diferentes las formas, los métodos que podemos compartir. El Señor va a ir colocando las ideas y también nosotros también tenemos que tener esa iniciativa, esa ganas de poder compartir cómo mejorar nuestro trabajo, ¿no? De cómo, ¿cierto?, ganarle almas al enemigo. Bien, para ya ir finalizando, comparto, ¿cierto?, este versículo. Lucas capítulo 4 versículo 43. Y este quiero que alguien lo lea, por favor. Alguien que pueda leer este versículo. Alguien que lo lea. Acá está hablando Jesús, ¿no? Entonces, lean por favor este versículo. Pero él les dijo, es necesario que también a otros cuidéis, no, Ciudades, a otras ciudades. ciudades, perdón, anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Lucas 4:43. Amén. Muy bien, amén. Quédese ahí, hermano Iván, porque le voy a pedir nuevamente que lea el versículo, pero fíjense, acá Jesús está hablando y Jesús pues reflexiona y dice para sí, es necesario que también vaya a otras ciudades y anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Ahora, ¿qué pasaría si esta tarea, esta misión que Jesús dijo que era suya, esa tarea, esa misión, la hacemos nuestra? ¿Cómo sonaría este versículo, ese pasaje, si lo hiciésemos nuestro? ¿Ya? Entonces, justo quería pedirle a la hermana que pudiese, ¿cierto?, leer este versículo, pero que lo leyese, ¿cierto? Hermana Ivonne, por favor, si puede leer este versículo, pero solamente donde dice esa parte, es necesario que también vaya a otras ciudades, anuncie el Evangelio. Ya no diga eso, pero él les dijo, ahora lea donde dice, es necesario, pero léalo como suyo, como reflexionando, haga este versículo suyo, léalo nuevamente y dígalo en alta voz, dígalo. Es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Oh, qué Ah, fuerte. amén, maravilloso, hermana, a ver, se da cuenta, o sea, esta tarea que era de Jesús ahora es suya. Estas palabras también tienen que ser suyas ahora. Y fíjense, por eso dice a otras ciudades.
Porque Jesús primero predicaba en su ciudad, de donde él era, en Nazaret, ¿no? En Galilea, después Judea, Samaria, Jerusalén. Pero así también usted, mi hermana, ahora también tiene esta tarea. Es necesario también que usted vaya a otras ciudades, que usted predique, anuncie el Evangelio de Dios, porque para esto usted ha sido enviada a esta tierra. Por eso el Señor la envió acá. Por eso usted está ahí, en donde se encuentra. Por eso usted, es cierto, está allí para predicarle, enseñarle a sus vecinos. Y es por eso también que quiero invitarlos a cada uno de ustedes, mis hermanos, y también a mí, ¿no? También es mi tarea, ¿no? Que nosotros Hermano, digamos, es necesario que vayamos y predicamos a otros lugares. Hermano Raúl, por favor. gracias, hermano Felipe. Quiero compartir bueno, esto hace mucho tiempo lo estoy haciendo. Yo comparto el Evangelio a través de WhatsApp con diferentes compañeros que he tenido, que tengo, y personas que son de otros países también, de Argentina, de Bolivia, que yo comparto mucho el Evangelio a través de las reflexiones que yo comparto los días sábados con ustedes. Por eso tengo bastante. Y aprovecho también el momento de que en el trabajo a veces les sé situaciones a cada compañero y me acerco de tal forma que le digo si les puedo mandar reflexiones porque los veo que están medio afligidos y gracias al Señor siempre me han aceptado. Entonces ahí yo aprovecho de que como voy sabiendo las situaciones de vida de cada uno de ellos, les voy mandando la palabra que en esos momentos ellos necesitan, porque me doy cuenta que me dan las gracias y me dicen, gracias hermano, gracias don Raúl, me dicen, justo es la palabra que necesitaba en estos momentos. Y se la doy a todos, hasta han ido personas del servicio de salud que van a sacar muestras allá también, y allá los compañeros me dicen, pero don Raúl, a usted, a todos le habla de Dios. Sí, pues sí, es la misión que tenemos, le digo yo. Y no le da vergüenza, me dice, hablarle a estas personas que a veces no están ni ahí con eso. No, pues sí, Dios pone en el corazón y uno a veces justo las toman en el momento que ellas necesitan más de la palabra y ahí es donde yo aprovecho y le estoy enviando, y hasta ahora lo hago, a todos, tengo bastantes personas que le estoy enviando mensajes, reflexiones y palabra de Dios. Así que gracias al Señor, el Señor me ha ayudado bastante para poner en mi camino a muchas personas. Eso quería compartir, hermano Felipe. Amén, perfecto. Muchas gracias, hermano Raúl. Y bueno, tengo que confesarle algo. A mí, personalmente, a mí me encantan las reflexiones que usted comparte con nosotros el día sábado en la mañana. Maravilloso. O sea, ojalá que cada sábado, ¿cierto?, pueda seguir compartiendo esos mensajes que son muy bonitos, breves, concisos, pero muy bonitos. Yo lo felicito por eso, mi hermano, y lo incentivo a continuar así. Qué bueno, ¿cierto?, ese trabajo también que usted hace, ¿no?, de compartir. Sería bueno también que esa misma reflexión que hace todos los sábados también la comparta también con las personas que usted tiene en contacto, en WhatsApp, o los pueda grabar cada sábado. Usted, cierto, comparte el mensaje y lo graba también. Y así también comparte ese audio con esa persona. Así como el pastor también comparte una reflexión, comparte un audio, a veces, cierto, la reflexión ahí en el grupo, que usted también puede hacer lo mismo. Usted puede hacer lo mismo, mi hermano. Es maravilloso, cierto, como el Señor nos da las herramientas y cada uno de nosotros puede predicar, puede enseñar, puede alcanzar hoy día. No es necesario, cierto, ser un experto, tener mucho material, ser alguien con tanto dinero, sino con cosas sencillas, con lo que tenemos a mano, con nuestro computador, con nuestro celular, podemos enseñar también y predicar y compartir con otros. Entonces también le incentivo, le invito, hermano, a que usted ese mismo mensaje que comparte los sábados en la mañana, usted pueda grabarlo en WhatsApp y compartirlo también con otras personas, ¿ya? Entonces, mis hermanos, debemos compartir, predicar, realizar el mensaje del Señor. Y bueno, como les dije, como le dije a la hermana Ivonne, ¿cierto? Y para cada uno de nosotros, hagamos este versículo nuestro, cumplamos, meditemos en cómo podemos mejorar la obra del Señor, cómo podemos, ¿cierto?, reflexionar y también compartir esas reflexiones con otras personas y también alcanzar a los más cercanos, a nuestros amigos, a quienes compartimos, a aquellas personas que el Señor quiere que también lleguemos. Así que les quiero pedir un último favor, que ahora todos leamos este versículo, pero que leamos solamente donde dice es necesario, que también vayamos y allá. Esa parte lo leamos todos juntos, así que todos, por favor, abran sus micrófonos ahí donde están. Abran, ¿cierto?, todos sus micrófonos porque vamos a leer este versículo, pero como nuestro. Vamos a contar, a leer este versículo como nuestra misión, nuestra tarea. Así que abran ahí todos sus micrófonos, perfecto, maravilloso. Todos sus micrófonos ahí abierto, y vamos a leerlo todos juntos.
unánime juntos, de forma poderosa, vamos a leer este versículo allá. Entonces, ahí lo tienen todos abierto. Vamos a la cuenta de 3, donde dice, es necesario, desde allí leemos ya. A la cuenta de 3, 1, 2, 3. Es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Lucas 4:43. Maravilloso. ¿Decimos amén? Amén. Amén. Amén, mis Amén. hermanos. Entonces, vamos a trabajar, vamos a comprometernos en la obra del Señor para compartir su mensaje, su evangelio eterno a las personas que conocemos y también que vamos a conocer. Que Dios les bendiga, que el Señor nos acompañe. Paz del Señor para todos mis hermanos. Amén. Gracias, hermano Felipe. Gracias a Dios por este mensaje que nos ayuda a recordar cuál es nuestra misión, ¿no es cierto? Por algo nos ha llamado al Señor. Así que vamos a pedirle al Señor que nos ayude a cumplir ¿no es cierto? Esta misión que el Señor nos ha entregado, ¿no? Así que muchas gracias. Gracias a todos los hermanos que se han podido conectar y que hoy, ¿no es cierto?, el Señor bendiga a cada uno de ustedes y de su familia. Damos por término entonces a este Zoom. Le vamos a pedir a la hermana Nicole, por favor, que ponga el último himno. Y nuestro hermano Felipe nos despide en oración y bendición, por favor. Incansables compañeros, seamos fieles a Jesús. De Jesús somos guerreros, con sus armas y su luz venceremos a Satán. Yo voy a Jesús llevando su cruz, yo dejo este mundo exento de luz. Vamos pronto cual viajeros, vamos siempre sin cesar. Aquí somos peregrinos, de Dios mensajeros. No hay descanso hasta el llegar. Yo voy a Jesús llevando su cruz, yo dejo este mundo exento de luz. Si cansados del camino nos sentamos a pensar, otros cogen nuestro asiento y al llegar no habrá lugar. No hay descanso hasta el llegar. Yo voy a Jesús llevando su cruz, yo dejo este mundo exento de luz. No dejemos el camino, es nutrido el batallar. Todos somos peregrinos, triunfaremos al final. No hay descanso hasta el llegar. Yo voy a Jesús llevando su cruz, yo dejo este mundo exento de luz. Al finalizar el viaje
Amén, mis hermanos. Vamos a tomar reverencia para orar al Señor. Vamos a orar. Amoroso buen Dios, Señor que estás en lo alto de los cielos, te damos gracias por este tiempo que nos has permitido compartir entre nosotros, Señor, como hermanos, estar unidos para escuchar tu palabra, para también compartir, Señor, ante ti nuestras necesidades y también nuestro deseo de poder amarte cada día más, de acercarnos a ti. Y también, Señor, ayúdanos a poder seguir compartiendo ideas, a seguir compartiendo, Señor, esa iniciativa de predicar de tu mensaje, de compartir de tu amor con otras personas. Que así entendamos que esa tarea que le dejó Jesús a sus discípulos, a sus apóstoles, es una tarea que no ha terminado, que es una tarea que nosotros debemos culminar y también compartir, predicar en este tiempo. Que la tarea de Jesús sea nuestra tarea, Señor, y que así también confiemos en que Él será quien nos acompañe por medio del Espíritu Santo, que también Él nos dará palabras, que Él nos colocará a las personas para que nosotros podamos estar allí predicándoles, enseñándoles, compartiéndoles las grandes cosas que el Señor ha hecho también en nuestras vidas. Bendícenos, Señor, que podamos compartir con nuestros amigos, con nuestros hermanos, con nuestros seres queridos, con nuestros compañeros de trabajo, con las personas que vemos día a día o con las personas que no conocemos, que también tengamos la iniciativa, la voluntad de compartirles también de tu pasaje, de tu amor, Señor, de las palabras también que tienes para ellos. Bendice a la iglesia, que podamos seguir creciendo, que podamos traer más personas, Señor, de vuelta a Redil, que tú nos acompañes también durante esta semana y podamos seguir reflexionando en estos mensajes que nos das día a día. Oramos y agradecemos todo en el poderoso y lindo nombre de Jesús. Amén. Amén. Amada iglesia del Señor, que la paz del Señor y su bendición pueda acompañarte día a día y que cada vez que tú puedas ver a una persona afligida, acongojada, tú puedas darle palabra de gracia, palabra de verdad, y así también podamos juntos cumplir la misión. Que Dios te acompañe, que Dios te bendiga. Paz de Dios para tu vida. Amén. Amén. Pueden abrir su micrófono. No se olviden, mañana, noche de oración. Esta noche, por favor, pongamos estos pedidos que han hecho los hermanos al comenzar, ¿ya? Para que el Señor les toque y esté en su vida ahí, ¿no? Y puedan mañana contarnos su experiencia. Amén. Nos estamos viendo. Ana Maylin. Dios. Mis hermanos, Un hermanito, abrazo. orar por mi hija.